un trabajo que llevó años, que surgió cuando estaba haciendo mi maestría y notaba, estaba en un parteaguas trabajando con nutrias en cuestiones de ecología y quería saber que, pues, si del otro lado de las cuencas eran genéticamente igual o eran diferentes. Y al final lo llevé a la escala más grande, hasta a filogeografía. Y pues lo voy a platicar lo que encontramos. Y pues justamente en marco de si vamos a hablar de Mesoamérica y de estos déficits de información de especies que no conocemos ni siquiera cuántas especies hay, pues queda bien ¿no? Justamente la propuesta, ¿no? De una nueva especie y con el nombre de pues, Mesoamérica, ¿no? Sería Nutria mesoamericana. Y entonces, pues sabemos que pues, existe evolución, hay divergencia, formación de nuevas especies, y pues cuando estamos en estos niveles, pues es fácil identificar especie A y especie B, pero pues muchas de las especies los encontramos en este paso, ¿no? Donde no sabemos identificar tan fácil si estamos hablando de una especie, o dos especies, o más de dos especies, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, con tucanetas, pues lo que se consideraba una especie, pues separaron en muchas especies, pasa con otros mamíferos como murciélagos, en donde pues tenemos que hacer estudios justo para identificar, ¿no? Estas especies crípticas, que son las especies crípticas, son especies que no podemos identificar de una manera muy sencilla, ¿no? Podemos ver a lo mejor un cierto patrón morfológico, o en algunos casos todos se ven igual, pero tienen otras condiciones que nos indican que tienen historias evolutivas diferentes, ¿no? Adaptaciones que nos permite decir que no es solo una especie, sino son 4, 5, 2, etcétera, ¿no? Entonces, Mesoamérica es una zona hotspot. ¿A qué se refiere hot? Ya habló un poco David, ¿no? Unas zonas calientes, o sea, algo hotter, o sea, pero ¿por qué es caliente el sitio? Justo como decía el doctor David, su riqueza, ¿no? Y especialmente endemismo, ¿no? Y la representatividad que tiene esta región a nivel mundial es muy importante en todos los grupos. Y ahora sí, estamos hablando de que hay especies crípticas y que cada vez salen más especies, algunos ejemplos de especies que han descrito solo en Mesoamérica, pues todavía lo vuelve más caliente, ¿no? Entonces, para entrar en campo de las nutrias, esta especie que es la nutria no tropical, donde tenemos una distribución desde norte de México hasta el norte de Argentina, pues una distribución muy amplia, de ahí su nombre común, el neotrópico prácticamente ahí pintado, una especie que se cataloga como casi amenazada y amenazada para nuestro país, y CITES 1, ¿no? Esta especie que presenta tiene 3 subespecies bien descritas desde los 70s, en la cual la única diferencia era la forma del rinario, que es la forma de la nariz, y esta es la distribución de las 3 subespecies, ¿no? Anectens, Enudris y Longicaudis longicaudis para la parte de La Plata, la parte de Amazonía y Mesoamérica, y una parte del norte de Sudamérica. Entonces, para mí es evidente, pero sí son diferentes. La forma de la nariz, eso era lo único que lo distingue así de manera muy rápida, ¿no? Y un poco de la historia, ¿no? Como la historia evolutiva de estos bichos, pues son especies de origen euroasiático, ¿no? Hace 6.5 millones de años se empiezan a encontrar fósiles, ¿no? Acá en América, donde surge el género Lontra, que es un género endémico de América, y pues tiene esta ruta, ¿no? De dispersión de las nuevas especies Lontra Iowa, que da origen a todo el género. Tenemos canadienses en el norte de Norteamérica y en el Sudamérica, ¿no? El Longicaudis. Cuando cruza, este cruce es justamente cuando ocurre este gran intercambio biótico, donde cruzan todos los carnívoros hacia el sur, incluyendo a las nutrias, pues tenemos a Lontra longicaudis, que tenemos con tiempos, o algunos artículos mencionaban estos tiempos de divergencia, medio millón de años, y sus 2 especies hermanas, Lontra felina, que vive en las costas de Chile, y Provocas, que viven en la Patagonia. Estas 2 especies están bien descritas, son especies diferentes, son las especies hermanas de Longicaudis. Y ahorita verán por qué les comento eso. Entonces el objetivo era saber si a lo largo de toda esta distribución, pues sí seguían siendo la misma cosa, ¿no?
tanto genética como morfológica y ecológica. Y entonces vimos de diferentes enfoques para tratar de responder esa gran pregunta. La primera fue morfometría, ver pues cómo están los cráneos, con morfometría geométrica, la mandíbula, tanto la forma y el tamaño, y encontrábamos patrones muy claros, especialmente en la forma. La forma de los cráneos no eran iguales y los tamaños tampoco. Por ejemplo, encontramos que las especies de México, tanto en cráneo, neurocráneo y la mandíbula, pues eran muy grandes, mucho más grandes que las del sur, ¿no? Y todos los grupos se separaban, siempre separaban a las mexicanas, ¿no? Tanto en forma y en tamaño. Luego hicimos cuestiones de filogeografía con marcadores mitocondriales, trabajamos estos tres, este es el número de secuencias, que no fue tan fácil conseguir secuencias de nutrias en todos lados, y encontramos pues estos 45 haplotipos, en donde en azul representa lo de Mesoamérica, lo vamos a llamar ahora así, lo de esta región es Amazonía, y la región naranja es lo más al sur, ¿no? Norte de Argentina. Entonces encontramos aquí un hueco importante, ¿no? En esta red no se pegaba, o sea, una distancia genética importante en nuestro árbol de haplotipos, pues encontramos igual el grupo basal, lo que se esperaba. Si tenemos la historia evolutiva, los fósiles nos dicen que lo más viejo viene del norte, pues lo del norte es más ancestral, luego lo más derivado, ¿no? Y si se fijan, hay haplotipos todavía mezclados aquí entre los verdes y los naranjas, ¿no? Tenemos ahí las tres subespecies. Y en los tiempos de divergencia, lo que nos marcaba son casi 1 millón de años aquí entre las dos especies hermanas que les dije, y simplemente entre la subespecie azul y las del sur, 6 millones de años aproximadamente, ¿no? Casi la misma datación entre dos especies ya bien diferenciadas y las subespecies. Y vemos si había estructura filogeográfica. Si la encontramos barreras, ¿no? Pues aquí están los Andes. Justamente la formación de los Andes va de lo más viejo en el sur y lo más reciente en Venezuela, ¿no? Entonces eso dio pauta que pudieran cruzar, y pues, actualmente pues, está funcionando como una barrera hacia el flujo, ¿no? Hicimos también pruebas de migración o de flujo génico y no encontramos en esta sección. Aquí sí se encontró migrantes, ¿no? Por eso encontrábamos estos haplotipos compartidos. O sea, sí hay una separación, pero no es tan clara. O sea, todavía hay flujo ahí. Y entonces en tiempos de divergencia, lo que encontramos, pues, y distancias genéticas, que entre estas subespecies y la de Mesoamérica, pues es el 1.5%, y las dos especies claramente reconocidas, su distancia genética que tienen es 1.4, ¿no? Es casi la misma. Y tiempos de divergencia muy parecidos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con el ambiente, no? O sea, sabemos que ya morfológicamente, aparte de la nariz, son diferentes, genéticamente también son diferentes, no hay flujo, hay barreras, pasado tiempo suficiente, pero están bajo condiciones ecológicas iguales, parecidas o similares, ¿no? Entonces hicimos modelos para comparar, ¿no? Si el nicho de Mesoamérica, de esta región, es igual al de Sudamérica o de cada una de las subespecies, ¿no? Se compara. También hicimos regresiones para ver si había una relación entre la forma del tamaño y las variables ambientales, y también encontramos que sí había relación, ¿no? O sea, quiere decir que estaba asociada, ¿no? Esta variación morfológica también con la ecológica. Entonces encontramos que son nichos, son similares, no eran iguales, pero sí compartían, ¿no? Cierta similitud entre las condiciones climáticas, y lo cual nos está hablando que están sujetas cada una de las subespecies bajo condiciones ambientales diferentes. Y faltaba una pieza, faltaba la parte nuclear. Entonces, este año salió el artículo en donde ya usamos ADN nuclear y juntamos el mitocondrial que ya se tenía, y entonces ya hicimos matrices de genomas completos, ¿no? También usamos de las especies hermanas, la canadiense del norte y las dos del sur. ¿Y qué encontramos? Aquí en rojo usamos esta región, ¿no? La de Mesoamérica. Pues en grupos genéticos, cuando no se agrupaban en dos grupos, quedaban muy claros, ¿no? Los azules, que serían esta región, los rojos, Mesoamérica. Cuando lo hacíamos a tres grupos,
lo mismo que los haplotipos, ¿no? Un grupo claramente diferenciado y otros tenían todavía, compartían, ¿no? Ciertas similitud genética. Igual aquí quedaría Mesoamérica con este análisis de PCA, diferencias genéticas, ¿no? Entonces, cuando hicimos el árbol, pues encontramos que era un grupo parafilético. Se fijan, las Lontra felina y Provocax, las especies hermanas, quedan dentro de lo que esto sería Lontra longicaulis, ¿no? Quedando aún más ancestral lo que es Lontra nudres, o sea, lo que está en México, Mesoamérica. Después vendría Lontra felina y Provocax y finalmente serían las otras dos subespecies, ¿no? Y que concuerda justo también con los tiempos de divergencia que ya les había mencionado y la distancia genética, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues que es una especie diferente, ¿no? Todas las evidencias apuntan hacia ello. Y ahora, que lo que realmente a mí me interesaba, ¿no? Que la conservación. Como justo dijo el doctor David, a lo largo de esta distribución no es lo mismo una distribución así que una distribución más acotada, ¿no? Entonces, eso es lo importante también de estos estudios que nos permite, para cuestiones de toma de decisiones y ahora qué se va a hacer con esta información que se tiene para la cuestión de conservación, ¿no? De las especies. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es justamente cambiar estos estatus de conservación, no solamente a nivel taxonómico, sí, son dos especies diferentes, sino qué se va a hacer, qué información ahora tenemos para la región de Anectes y la región sudamericana, ¿no? Porque muchos de los estudios son sudamericanos, de lo que se conocía con Nutria. Muchos trabajos que se hacen en esta región se basan con información de la especie, bueno, lo que se creía que era una sola especie. Y entonces, la propuesta que estoy haciendo es que se llame justamente Nutria mesoamericana por la región biogeográfica. Sí, sé que esta parte no es Mesoamérica, pero lo demás casi pinta, ¿no? Lo que generalmente marcamos como Mesoamérica, ¿no? Su distribución. Y pues ahora en el Congreso de Perú se va a hacer, o lo que estamos planeando hacer es el cambio, ¿no? Y ya tenerlo dentro de la IUCN con el nuevos mapas de distribución y la nueva categorización y colocar el nombre común, ¿no? Que los brasileños quieren llamar la nutria neotropical del norte, algo así. Entonces creo que es más ad hoc ese nombre, ¿no? Bueno, entonces nada más quiero agradecer a todas las personas investigadores que han ayudado en estos, responder estas preguntas. Gracias a ustedes y pues si tienen dudas, aquí estoy para intentar responderlas, ¿no?